Don Rafael Pepe Abreu siempre lo llamo para pasar revista, a ver cómo está la situación de la clase trabajadora en sentido general. Ustedes saben que él es presidente del CENUS, el Consejo Nacional de la Unidad Sindical, y por supuesto ya Pepe es consultor de este programa. Pepe, caramba, ¿cómo anda todo? Bien, Héctor, siempre siguiéndote, ¿verdad? En los medios, ¿verdad? Todo Sí, lo que habla, la interesante entrevista que hace. Siempre te sigo como una de las sí, gente que guía muchas veces lo que uno piensa, ¿verdad? De lo que pasa en el país. Te gracias, oigo Pepe. para tener un equilibrio también, porque aquí en Claro. este país si uno oye una sola No, no, corriente, claro, hay que escuchar todo, tiene sí, problemas, y ¿sabes lo después que? discernir. Eso es Pepe, así, eso es así. sobre todo te llamé porque me preocupó en estos días una declaración que vi tuya, parece que en un canal de televisión, sobre unas cancelaciones que se están dando en el sector privado. Entonces digo, déjame llamar a Pepe a ver en qué consisten esos despidos o si fue que mal escuché. Sí, sabes que nosotros tenemos que preocuparnos socialmente por todos los trabajadores, sean públicos o Claro. sean privados. Repentinamente, Héctor, comienzan a llegar a la Confederación una serie de trabajadores que vienen sueltos, que no vienen organizados, ni a Ya. organizarse, sino porque han ido, por ejemplo, al MAS, que es la Oficina de Administración de Personal, donde Ah, está nuestro sí. amigo Ramón Ventura Camejo. Ah, Entonces ellos van allá y dicen, mire, Pepe, yo fui al MAS, me sacan la cuenta, yo trabajaba en tal ministerio y según los cálculos que me hicieron, me salen tanto en el MAS. 300.000 pesos, 100.000 pesos, dependiendo, porque generalmente los que entran en servicio civil y carrera administrativa son técnicos, sí. calificados o profesionales. Bueno, y cuando fui a mi ministerio, ahí me dijeron que a mí no me tocan indemnización porque yo no me incorporé a la carrera o porque yo entré a partir de enero del 2008. 8, Y así entonces es. no me toca, por eso, la indemnización. Entonces nosotros, por supuesto, Héctor, eso nos impacta, porque cuando tú le dices eso a alguien, a una persona, tú le estás diciendo, sencillamente, te va a la calle, pero no tienes derecho a una pensión porque no tiene el tiempo. Tú no Sí, tienes 20 años trabajando, ¿verdad? claro. ¿Qué tiempo para tener una pensión en el sector público? Pero tampoco tú tienes derecho entonces a recibir una indemnización. No te van a devolver lo cotizado, por ejemplo, tampoco al sistema de pensiones, no te lo van a devolver, porque si el trabajador público participa en un sistema que es de reparto, y como es de reparto, no devuelve. Entonces nosotros sencillamente nos dirigimos al MAS pidiéndole que explique el tema, eh, y como no dan respuesta, entonces nos obligamos a hacer público esa denuncia, así lo hicimos, y les hemos solicitado precisamente al MAS que revoque esa medida por un asunto que es claro esto. Mira, la ley 4108, ¿con qué objetivo se hizo? El objetivo fundamental es proteger al servidor público Sí, claro. de la desaprensión que tienen muchas veces funcionarios cuando se dan cambios de gobierno. Bueno, recientemente yo no sé, y es un amigo mío, pero me comunicaron que, por ejemplo, en la autoridad portuaria hicieron un despido de hace 2 o 3 semanas, más de 500 personas cancelaron. Y es un amigo tuyo, que es un amigo Sí, mío también, exacto. Yo muy no sé si a estimado. ti te Y, llegó esa denuncia. inmediatamente me llegó. Sí, Y de otra fuente, de sí, Cancillería me llega otra, tú ves, sí, de IDECO me llega otra. ¿Te entiendes? De diferentes sitios llegan denuncias sí. diciendo, mire, Hay está pasando esto. muchos ¿Tú ves? cancelados. Entonces, ¿qué uno dice esto? Se debe desde gobierno fomentar un tipo de intranquilidad así entre la empleomanía pública. Uno cree que no, ¿entiendes? Porque si hay otros males, ¿verdad?, que se están denunciando, hay gente marchando, demandando una cosa, mandando otra, y la clase trabajadora está tranquila, en definitiva. Porque aquí, si hay algo que hay que decir es que nosotros como confederaciones nos mantenemos dentro del marco
de los reclamos, pero solamente estrictamente apegados a los temas de carácter laboral, tú ves, estrictamente legales, sin desvirtuar nuestra participación en los medios y en el medio. Entonces, ¿cómo tú a un sector que está así, entonces, le va a responder persiguiéndole a su gente, maltratándola y demás, y cancelándola? Porque tú sabes que esa gente, en definitiva, aunque no tengan organización, solo tienen una instancia. ¿Cuál es la instancia? La instancia es acudir precisamente donde nosotros, ¿verdad? Claro. Y así van. La gente que defiende la clase Claro, trabajadora. nos plantean el problema, uno trata de buscar la solución y no ve respuesta. Yo no concibo, mira, el presidente Medina, yo debo decir en beneficio de él, que cuando el código de trabajo en este país estaba en discusión, los empresarios querían que él mandara un proyecto al Congreso, sin consenso. Y el presidente Medina se plantó, yo debo decirlo aquí, y le dijo a los empresarios, miren, yo no mando al Congreso nada que no sea consensuado con los trabajadores. Él hizo eso, ¿verdad? Y se lo dijo a ellos y lo hizo público esto. Lo dijo públicamente. Públicamente. Y pese a que había funcionarios presionando, interesados, esa actitud de él paró ese interés que había. Y el código no fue a una situación de confrontación, inclusive en el país, por esa actitud del presidente. Entonces, yo no puedo concebir entonces que en el sector público, ¿verdad?, se haga lo contrario a lo que se hizo a nivel privado. ¿Por qué? Esto es por un asunto que, claro, si nosotros permitimos, por ejemplo, que en el sector público se dé un fenómeno de ese tipo, entonces estamos dándole pie al sector privado para que diga, bueno, pero si ustedes lo permitieron en el sector público, ¿por qué entonces no permitirlo en el privado? Claro. La ley establece claramente que cuando un servidor público es despedido, por falta grave, porque la ley de carrera civil y carrera administrativa impide el despido, pero si no comete falta y lo cancelan, entonces ese servidor público tiene derecho a recibir un mes de indemnización por cada año de trabajo, hasta un tope de 18 meses. Es decir, contrario al sector privado, aquí hay un tope. ¿Tú ves? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Si tú decidiste de pedir a ese servidor público, pese a que no cometió falta, por lo menos cúmplele con la indemnización, porque tú no le vas a dar una pensión, porque no tiene el tiempo para tener una pensión, no tiene la edad, pero Héctor, las necesidades de esa persona son permanentes, la demanda de alimentos, de medicina, de transporte, están ahí, diarias. Entonces, como esas necesidades son inaplazables y no se pueden posponer para otra fecha, la obligación es sencillamente honrar el compromiso de pagarle lo que le corresponde como indemnización a ese servidor público que como consecuencia de cualquier medida, ¿verdad?, es separado de su cargo. ¿Cómo no? Y también uno diría detener las cancelaciones también, porque bueno, hasta ni siquiera se justifica con cambio de gobierno, pero en el mismo gobierno uno no entiende que se produzcan cancelaciones como las denuncias que hemos recibido. Lo más adecuado, como dice Héctor, no es ni siquiera que le paguen las prestaciones, como tú dices, porque lo que persigue esa ley es precisamente evitar que las cancelaciones se produzcan en cambio de gobierno, mucho menos en un mismo gobierno, por un asunto que, claro, el servidor público tiene que ser un servidor de carrera, porque si no es un servidor de carrera que sepa que él va a tener ese puesto independientemente de los cambios de gobierno, ese servidor público no se va a preparar. Ese servidor público no va a ver el servicio que presta como una carrera que le va a permitir realizarse como persona, como familia, etcétera, etcétera. Y como lo ve así, no va a tener aprecio por su trabajo. Y hay que decirlo, con servidores públicos impreparados, desaprensivos, que no le tengan amor ni dedicación a su trabajo, un país no se desarrolla. Y se prestan a ¿entiendes? muchas cuestiones, a muchas ¿Entiendes? debilidades. ¿Tú entiendes? O sea, no le cogen amor al trabajo, prestan dicen a yo todo. estoy aquí pasajero, búscame lo Claro, mío. claro, búscame Si lo mío, ¿para qué me voy a superar? Sí. ¿Tú entiendes lo que? ¿Para qué yo voy a aprender más, etcétera, etcétera? Así como quiera, cuando llegue fulano, si Pepe está y llegó Héctor, me va a cambiar inmediatamente. Y uno piensa Así. también que la propia gracia de la existencia del MAS, de ese ministerio, es también un poco para proteger
dentro de otras cosas también, esa masa de trabajadores, esa masa crítica que requiere el Estado de esa burocracia para el funcionamiento, y no que cada quien, que cuando llegue alguien y diga, bueno, pues eh, lo mismo tuve que criticar a unos amigos que entraron ahí al TSE, al Tribunal Superior Electoral, que me dicen que unos jueces llegaron inmediatamente planteándole a todo el personal de la oficina que el mismo día que se juramentaron que le presentaran todo, la renuncia, gente profesionales, abogados, gente técnico, y que ya pues se prepararon en un área tan de tantos requerimientos técnicos como el área electoral de esos conflictos. Entonces, bueno, pero personal administrativo y abogado y todo le pidieron que renunciaran y para sustituirlo, porque ellos tenían su gente. Héctor, pero tú ves todas las críticas que se le hicieron a Roberto Rosario. Sí, Roberto Rosario tenía en la Junta Central Electoral una serie de conquistas a los trabajadores, mínimas, que todas le fueron eliminadas. Todas. en la Junta. Hasta la flota. En la Junta Central Electoral, hasta la flota. Todo le fue eliminado. Todo. Ahora esos empleados están lamentándose de la salida de Roberto Rosario. Sí. Porque él le tenía, ¿tú entiendes? Pues ya que todo lo que le han dicho, Condiciones una de serie trabajo. de condiciones de trabajo mínimas que se las reconocía. Inclusive él les reconocía hasta un aumento en el cumpleaños de la persona, se los Sí. ¿Tú entiendes? Una forma como de estimularlo. Incentivarlo, Bueno, estimularlo. hermano, pues mire, todo eso fue desmontado. Entonces, a propósito de eso, de lo que tú dices, esto no se trata de especialistas. De especialistas, por ejemplo, que tienen que ver con lo contencioso, con lo Sí. conflictivo, en ese nivel. No, no, no. Son trabajadores comunes y corrientes, ¿verdad? De área, que le han sido desmontadas. Todas estas pequeñas conquistas que se le concedieron. Y ahora tú me cuentas de otro tribunal que hace lo mismo. Sí, Entonces, desde que llegaron. ¿entiendes? Entonces, si cada vez que cambiemos un funcionario del área que sea, vamos a desmontar todo. No es el equipo de confianza, porque en los países desarrollados o hasta semidesarrollados, Héctor Herrera Cabral llega a un sitio y él dice, bueno, déjame llevarme mi equipo, ¿me entiendes? Mi equipo íntimo, central, ¿entiendes? Pero no va a desmontar al conjunto de la dos o tres empleomanía. gente, por ejemplo, un Claro, juez que claro, necesita, un asistente, dos o tres gente. claro. Pero además, si tú tienes un Mm. buen técnico en la oficina trabajando, que conoce ya, ¿por qué tú tienes que cancelarlo? O sea, ¿cuál es la gracia? Para comenzar de cero, de cero. Héctor, ese hombre te costó formarlo, esa Eso es mujer, así. tanto tiempo. Muchas veces lo mandan fuera del país a entrenarlo, se forman y tienen una formación que han adquirido que le ha costado al país y a la institución. Repentinamente lo desplazan, Sí. ¿me entiendes? O lo degradan. Y para ir más lejos, lo cancelan, ¿tú ves? Claro. Entonces, esas son situaciones que no pueden darse. Y ahora porque, tienen que irse con la mano pelada. Porque, ¿tú entiendes lo que? Entonces, con esta acción, ¿tú entiendes? Esta es una acción que nosotros consideramos que el señor Ventura Camejo, para hablarte así, Héctor, para ser justo, iba trabajando bien en ese ministerio, sin ruido. Es decir, hay que decir que en ese ministerio no había ruido como en otro ministerio, etcétera, etcétera, hasta que repentinamente comienza a tomar esta medida y otra que ha tomado también peligrosa. Por ejemplo, él, ¿sabe que en el Estado todavía quedan empresas que son de servicio? Sí. Te pongo, por ejemplo, Corazán en Santiago, que es la Corporación de Agueducto y Alcantarillado de Santiago. Corazán en Santiago tiene una tradición, y es que ellos tienen un sindicato, son trabajadores, tienen una larga carrera, inclusive de negociación colectiva, tienen convenios, se entienden la administración y el sindicato por años, sin problemas, tú ves. Cuando tienen un conflicto lo resuelven. Repentinamente, a esa gente le mandan una circular diciéndole que ellos tienen que convertirse en una asociación, eliminar el sindicato. Hermano, mira, la gente reacciona porque le están diciendo, bueno, todo lo que tú has logrado como sindicato, el convenio colectivo que tienes, ¿tú entiendes? Lo que tú has conquistado, todo eso ahora Se fue para atrás. queda de lado. Todo el mundo sabe que eso no es posible, Claro. porque la ley establece que la legislación laboral tiene que ser progresiva, ¿me entiendes? Nunca puede ser hacia retroceder. Y a la propia Constitución dice que las leyes no tienen carácter retroactivo a menos que no sea que vaya a beneficiar a una persona. Pero todos los beneficios que las personas tienen en el ejercicio de cualquier disfrute
tiene que ser preservado, no importa que entre otra legislación, que lo que tendría que hacer es tender a fortalecer todos esos beneficios, toda esa tutela que tiene, pero no se le pueden eliminar. Exactamente, Héctor. Ese punto que tú señalas es muy importante. La irretroactividad de la ley no puede aplicarse con carácter retroactivo. Tú no puedes hacer eso. Entonces, mucho menos cuando se trata del tema Laboral, que eso laboral. inclusive está por encima Claro, de normas internas. de normas internas. ¿Por qué? Por un asunto que, claro, la tendencia de las leyes a nivel laboral es ser proteccionista, Eso es así. garantista, ¿verdad? De los derechos del trabajador, no violatorio. Eso es así. Bueno, pues vamos a solicitar la anuencia del presidente del Consejo Nacional para la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.